Susan siempre fue una persona muy sociable. Le gustaba llamar la atención, hacer bromas, ser el centro de la conversación. Al inicio me parecía algo atractivo. Era espontánea, extrovertida, y yo era más reservado, así que supongo que me complementaba con ella. El problema empezó cuando sus bromas comenzaron a cruzar límites que para mí no eran tan graciosos. Tenía un tipo de humor muy específico. Por ejemplo, estábamos caminando juntos y de pronto señalaba a algún chico al azar y decía cosas como, mira a ese chico, está guapísimo, para después reírse y decir que era broma, que no exagerara. O subía memes a sus redes sociales sobre infidelidad, engaños, relaciones tóxicas, siempre con comentarios tipo es solo humor o si no te ríes es porque te queda el saco. Más de una vez le dije que ese tipo de cosas me incomodaban. No porque fuera inseguro, como ella solía insinuar, sino porque sentía que no me respetaba. Siempre terminábamos en el mismo punto, ella diciendo que exageraba, que eran simples bromas, que así era su personalidad y que no pensaba cambiarla por nadie. La noche de la que hablo fue una fiesta en casa de una de sus amigas. Era una reunión pequeña, nada formal. Estaban algunos conocidos, música, alcohol, risas. Yo no tenía muchas ganas de ir, pero Susan insistió. Dijo que sería bueno que conviviera más con su círculo cercano. Ahí estaban Emily, Lillian y Connie, sus 3 amigas más cercanas. Nunca tuve una buena relación con ellas. No eran groseras de forma directa, pero siempre tenían comentarios pasivo-agresivos, miradas cómplices, risas que parecían tener un doble sentido. Eran muy de seguirle el juego a Susan, especialmente cuando se trataba de bromas incómodas. Desde que llegamos, el ambiente se sentía raro. No era solo cosa mía. Las bromas comenzaron casi de inmediato. Comentarios sobre infidelidades ajenas, chistes sobre novios intensos, historias exageradas de relaciones pasadas donde el hombre siempre quedaba como el problema. Susan estaba especialmente animada. Tomaba, reía, hablaba más fuerte de lo normal. Cada comentario suyo era celebrado por Emily, Lillian y Connie como si fuera una actuación. Yo intentaba mantenerme al margen, pero era difícil no sentirse aludido cuando varias bromas parecían ir dirigidas directamente a mí. En un momento, Susan contó una historia inventada sobre una amiga que había terminado con su novio porque no la dejaba brillar. Mientras hablaba, me miró varias veces. Sus amigas se reían, asentían, agregaban comentarios. Yo sentí esa presión en el pecho que aparece cuando sabes que algo no está bien, pero decides aguantarlo para no armar un problema. Hasta que me cansé. Le dije en voz baja que parara. Que ya era suficiente. Que no me parecía gracioso. Ella me miró como si le hubiera dicho algo absurdo. Se rió y me dijo que me relajara, que estaba matando el ambiente. Después noté algo que terminó de incomodarme, comenzó a susurrar cosas con sus amigas. Se inclinaban unas hacia otras, me miraban y volvían a reír. No podía escuchar lo que decían, pero no hacía falta. Era evidente que yo era parte del chiste. Le pregunté qué pasaba. Ahí fue cuando cambió completamente su actitud. Susan se puso seria de golpe, como si estuviera ensayando algo. Me dijo, ya sin bajar la voz, que yo siempre trataba de apagarle el brillo. Que nunca soportaba verla ser ella misma. Que no tenía la culpa de brillar tanto ni de ser random con sus bromas. La palabra random me sonó ridícula en ese momento, pero no dije nada. Solo la miré. Entonces se levantó de su asiento. Todos comenzaron a poner atención. El ruido de fondo bajó un poco, como si algo importante estuviera a punto de pasar. Me miró desde arriba y dijo. ¿Sabes qué, Eddie? Eres un llorón. Mejor terminamos. No reaccioné. No porque no me doliera, sino porque estaba demasiado cansado para hacerlo. Pensé que era otra broma de mal gusto. Otra escena. Ella frunció el ceño al ver que no decía nada. ¿Que terminamos, Eddie? Repitió, más fuerte. Emily, Lillian y Connie comenzaron a reírse. Risas abiertas, sin disimulo. Algunas personas alrededor también rieron, creyendo que era parte del show.
Yo me levanté sin decir una sola palabra. Tomé mi chaqueta. Nadie me detuvo. Susan parecía sorprendida, pero no lo suficiente como para dejar de sonreír. Mientras caminaba hacia la salida, escuché su voz detrás de mí. Es broma, nenita. Vuelve acá. Las amigas estallaron en carcajadas, como si fuera el remate perfecto. No me giré. No respondí. Seguí caminando. Ya afuera, antes de cerrar la puerta, alcancé a escuchar a una de las amigas decir: creo que sí se enojó en serio. Y Susan respondió, con un tono despreocupado: así es él, muy dramático. Se le pasará. Salí de ahí sin mirar atrás. Me subí a mi auto. Me quedé unos segundos con las manos sobre el volante, respirando hondo. No sentía rabia. Sentía algo peor, una mezcla de vergüenza, decepción y un cansancio profundo. Encendí el motor y manejé sin pensar demasiado en la ruta. Llegué a mi casa y entré en silencio. Esa noche, ya en casa, entendí que lo ocurrido en la fiesta no había sido un accidente ni una broma mal calculada. Fue intencional. Susan sabía exactamente lo que estaba haciendo. Me expuso frente a sus amigas porque para ella yo era parte del espectáculo, una pieza más para conseguir risas y aprobación. No era la primera vez, pero sí fue la gota que derramó el vaso. Había tolerado demasiadas faltas de respeto disfrazadas de humor. Comentarios hirientes, burlas públicas, comparaciones innecesarias. Lo peor era que con el tiempo las había normalizado. Me decía a mí mismo que así era su carácter, que no lo hacía con mala intención, que yo debía ser más flexible. Esa noche entendí que no era flexibilidad, era resignación. Mientras me quitaba la chaqueta, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Susan. ¿Eres una nenita aburrida, vas a ponerte a llorar en casa todo el fin de semana? Llámame cuando se te pase el drama. Lo leí 2 veces. No porque no lo entendiera, sino porque una parte de mí todavía esperaba que fuera distinto. Ese mensaje no me entristeció, me enfureció. Me di cuenta de algo incómodo, esas palabras no eran nuevas. Ese tipo de desprecio ya era habitual. Tan habitual que había dejado de reaccionar como una persona normal reaccionaría. Me sentí un idiota por haber permitido tanto. No respondí. Dejé el teléfono sobre la mesa y me senté en el sofá, mirando al vacío. Pensé en todas las veces que me había tragado comentarios similares, en todas las veces que había cedido para evitar discusiones. Y entonces recordé algo que cambió por completo el rumbo de esa noche. La casa. Susan nunca lo vio como algo importante, pero para mí sí lo era. Yo le había prestado una casa a su madre cuando lo perdió todo. Literalmente todo. La madre de Susan había perdido su casa por una deuda importante. Una mala decisión financiera, según lo poco que sabía. Cuando ocurrió, Susan me pidió ayuda desesperada. Me dijo que su madre no tenía a dónde ir, que estaba pasando por un momento muy difícil. Acepté, aunque no lo hice con gusto. No lo hice por su madre. Lo hice por Susan. La madre de Susan jamás me trató bien. Desde el primer día dejó claro que no me consideraba suficiente para su hija. Cada encuentro era una crítica disfrazada de opinión. Me llamaba mediocre, poco hombre, alguien sin ambición real. Tenía una visión muy particular del mundo. Decía cosas como que las mujeres nacían para ser tratadas como reinas, que merecían todos los regalos del mundo solo por existir. Según ella, un hombre que no podía mantener por completo a su pareja no era un hombre de verdad, solo un intento. Recuerdo una frase que se me quedó grabada. Si tú no puedes mantener a mi hija, entonces no eres más que un intento de hombre. Aún así, cuando perdió su casa, acepté ayudar. Les presté una propiedad que tenía desocupada. No pedí renta. No firmamos nada. Fue un acuerdo de palabra. Un favor. Susan me prometió que sería temporal. Que su madre se estabilizaría y buscaría algo propio. Nunca me sentí cómodo con la situación, pero decidí confiar. Esa noche, después del mensaje, entendí algo con claridad,
Ya no tenía ninguna razón para seguir ayudando a personas que no me respetaban. Tomé el teléfono y llamé a la madre de Susan. Contestó después de varios tonos. Buenas noches, señora, dije, intentando mantener la calma. Solo quería informarle que Susan y yo ya no somos novios. Hubo un breve silencio y luego una risa seca. Vaya, hasta que mi Susan se deshizo de ti, respondió. Pero dime, ¿por qué me llamas para estas tonterías? Me importa una mierda si terminaron o no. Su respuesta me sorprendió, aunque no debería haberlo hecho. La llamo, continué, porque usted está viviendo en mi casa. Y como Susan y yo ya no somos nada, necesito la casa de vuelta. Se rió otra vez, esta vez con más descaro. Mi Susan es la que paga la renta de esta casa, dijo. Ella jamás dijo que tú se la prestaste. Me quedé en silencio unos segundos. Eso era nuevo. Señora, respondí, Susan le mintió. Esa casa es mía. Está a mi nombre. Y le estoy dando una semana para desocuparla. La risa se volvió burla abierta. Solo estás soñando, dijo. Eres un poco hombre intentando meterle miedo a una señora como yo. Vete a la mierda. Colgó. Me quedé mirando el teléfono. No sentí duda, sentí confirmación. Susan no solo me había humillado frente a sus amigas, también había mentido a su madre usando mi ayuda como si fuera mérito suyo. Ahí fue cuando decidí que no iba a dejarlo pasar. Llamé a mi abogado, Derek. Era un tipo audaz, directo, sin rodeos. Ya me había ayudado antes con temas legales y sabía que tenía experiencia en casos de desalojo. Le expliqué toda la situación desde el inicio, sin omitir detalles. Mira, hermano, me dijo, podemos hacerlo por la buena o por la mala. ¿Qué significa eso? Pregunté. La buena es ir por la vía legal tradicional. Presentar la denuncia, esperar notificaciones. Puede tardar días, incluso semanas. ¿Y la mala? A mí me gusta llamarla el método Derek. Eso no me tranquilizó. ¿Y cuál es ese método? Pregunté. Tengo todos los formatos que se usan para desalojos, respondió. Puedo imprimir unos cuantos papeles muy parecidos a los originales, llevar a unos chicos que trabajan conmigo y mañana mismo esa mujer está fuera de tu casa. Guardé silencio. Sabía que no era lo correcto. Sabía que era una línea peligrosa. Pero también sabía que la madre de Susan no se iría por las buenas y que Susan estaba convencida de que nada tendría consecuencias. ¿Estás seguro? Pregunté. Tan seguro como que esa casa es tuya, respondió Derek. Tú decides. Acepté. No sin dudas, pero acepté. En ese momento yo vivía en un departamento que también era de mi propiedad. Susan vivía conmigo desde hacía más de un año. Nunca lo vimos como algo formal, simplemente ocurrió. Un día comenzó a quedarse más seguido y terminó instalándose por completo. Yo no me opuse. En ese entonces creía que estábamos construyendo algo estable. Después de hablar con Derek, caminé por el departamento con una sensación extraña, como si ya no fuera un lugar familiar. Abrí el armario y vi la ropa de Susan ocupando más espacio que la mía. Fue ahí cuando tomé una decisión que llevaba tiempo postergando. Busqué un par de cajas que tenía guardadas y comencé a meter sus cosas. Ropa, zapatos, accesorios, productos personales. No lo hice con rabia descontrolada, sino con una frialdad que incluso me sorprendió. Cada prenda que doblaba era un recordatorio de cuántas cosas había pasado por alto. Cuando terminé con lo esencial, dejé las cajas junto a la puerta. Me senté en el sofá con la espalda encorvada, apoyé los codos sobre las rodillas y respiré hondo. El cansancio me cayó de golpe. Sin darme cuenta, me quedé dormido ahí mismo. Desperté sobresaltado cuando sonó la alarma. Eran las 6 de la mañana, la misma hora a la que me despertaba todos los días para ir a trabajar. Miré el techo durante unos segundos, tratando de ubicarme. Recordé todo de inmediato. La fiesta, el mensaje, la llamada con la madre de Susan, la conversación con Derek.
Sabía que ese no iba a ser un día normal. Tomé el teléfono y me reporté enfermo en el trabajo. No tenía la energía mental para enfrentar una jornada laboral sabiendo lo que estaba por pasar. Además, intuía que el día sería largo. Me levanté, preparé café y me senté a esperar. Susan podía llegar en cualquier momento. Antes de que eso ocurriera, llamé al portero del edificio. Si Susan intenta entrar, le dije, no la deje pasar sin avisarme antes. El portero dudó un segundo, pero aceptó. No preguntó nada más. A las 7 en punto, mi teléfono vibró. Era una videollamada de Derek. Contesté. La imagen mostraba la fachada de la casa que le había prestado a la madre de Susan. Derek estaba ahí, con un par de hombres detrás de él. Eddie, aquí estamos, dijo. Intentamos dialogar con la señora, pero no cede. Vamos a comenzar con el desalojo, pero antes debo pedirte permiso para, ya sabes, derribar la puerta. Lo miré sin responder de inmediato. Una parte de mí no podía creer que esto estuviera pasando de verdad. Hazlo, dije finalmente. Derek sonrió, como si esa fuera su parte favorita del trabajo. Muy bien, muchachos, dijo, girándose. Traigan el mazo. Uno de los hombres apareció con un mazo grande, pesado. Se colocó frente a la puerta. Yo observaba todo desde la pantalla, con una mezcla de incredulidad y tensión. El primer golpe resonó fuerte. Sentí un nudo en el estómago. En ese momento, la videollamada se cortó. Mi teléfono comenzó a sonar de inmediato. Era Susan. Contesté. ¿Qué haces, idiota? Gritó. Mi madre me llamó llorando. Dice que unos tipos le dijeron que debe dejar la casa hoy mismo. Me dijo que empezaron a golpear la puerta. ¿Estás loco? Mi madre es una pobre señora de 58 años. La escuché sin interrumpirla. Cuando terminó, hablé. Tu madre es una bruja y tú eres una zorra, dije sin rodeos. A la bruja de tu madre le dije que se largara de mi casa en 7 días, pero como siempre me mandó a la mierda, tuve que tomar medidas drásticas. Así que te recomiendo que vayas y le ayudes a sacar todas sus porquerías de mi casa. Y después pases por el departamento y te lleves tus mierdas también. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Después escuché su respiración entrecortada. Empezó a llorar. ¿Qué te pasa, amor? Dijo, con un tono completamente distinto. ¿Por qué me hablas así? Jamás me habías dicho cosas tan hirientes. Bebé, sé que estás molesto por lo de anoche, pero entiende, fue solo una broma. Podemos hablarlo y solucionarlo juntos, como siempre. Sus palabras no me provocaron alivio ni culpa. Solo confirmaron algo que ya sabía. Fui un idiota todo este tiempo por permitir tus faltas de respeto, respondí. Terminamos. Ya no quiero volver a verte ni a ti ni a tu madre. Ella comenzó a llorar más fuerte. Amor, por favor, suplicó. No tienes que hacer esto. Estás alterado. Diles a los tipos que se vayan. Yo ya voy al departamento para que hablemos. Susan no tardó en llegar al departamento. Mucho menos de lo que esperaba. Más tarde supe que el portero simplemente la dejó pasar sin avisarme, o quizá ni siquiera intentó detenerla. El caso es que apareció de la nada. Estaba de pie en la sala cuando escuché la puerta. Antes de que pudiera reaccionar, ya la estaba abriendo con su llave. Entró con el rostro alterado, respirando rápido. Miró alrededor y lo primero que vio fueron las cajas apiladas junto a la pared. Amor, tranquilo, dijo, bajando el tono de inmediato. Cerró la puerta y caminó hacia mí como si nada hubiera pasado. Extendió los brazos para abrazarme. Yo di un paso atrás y levanté la mano. Largo, le dije. Tomas tus cosas y te vas. Se quedó quieta unos segundos, evaluándome. Luego suspiró, como si yo fuera un niño difícil. Todo esto es culpa de ese jefe que tienes, dijo. Ese maldito te está explotando. Tienes demasiado trabajo y demasiadas cosas en la cabeza. Necesitas un respiro, amor.
Se acercó a la cocina. ¿Qué tal si te preparo algo de comer? Continuó. Luego te hago un masajito y vemos qué otra cosa puedo hacer para complacerte y sacarte todo ese estrés. Sonrió de una forma que ya conocía bien. Una sonrisa ensayada. Me tocó el brazo con suavidad, como si nada de lo ocurrido existiera. No quiero nada de ti, respondí, apartándola. No se rindió. Bueno, dijo, ladeando la cabeza, entonces creo que pasaremos directamente a sacar ese estrés. Hazme lo que quieras. Sabes que no me importa si eres un poco rudo, si eso te ayuda a liberar todo lo que traes encima. Me miró fijamente, segura de que esa siempre había sido su carta final. La miré incrédulo. ¿Ves en serio? Pregunté. Entonces no me equivocaba cuando dije que eras una zorra. ¿De verdad quieres solucionar esto con sexo? Su expresión cambió al instante. Se irguió, los ojos llenos de furia. Sin decir nada, levantó la mano y me dio una bofetada. No me vuelvas a llamar así, idiota, gritó. Para esta mierda ahora mismo o te juro que te arrepentirás. Se acercó más, invadiendo mi espacio. Inventaré algo para que te encierren en la maldita cárcel, continuó. Sabes que lo haré. Diré que me golpeaste. Soy capaz de golpearme yo misma y decir que eres un maltratador. No levanté la voz. No me moví. Justo lo que quería, dije. Saqué el celular del bolsillo y lo levanté frente a ella. Todo esto quedó grabado, añadí. Audio claro. Ya se lo mandé a mi abogado. Su rostro se quedó blanco. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Luego su expresión se deformó en rabia. Maldito, dijo. Se abalanzó sobre mí y comenzó a golpearme con los puños. Me empujó contra el sofá, me lanzó manotazos desordenados. No respondí. Solo la aparté lo suficiente para que no pudiera seguir encima de mí. Espera, le dije. Aún no acaba el show. Marqué a Derek y activé la videollamada. Contestó casi de inmediato. La imagen mostró la casa. La puerta ya estaba abierta. La madre de Susan aparecía en cuadro, intentando golpear a Derek mientras gritaba incoherencias. Detrás de ella, en la acera, estaban todas sus cosas tiradas, muebles, bolsas, cajas, ropa. Todo en la calle. Y eres un desgraciado. Gritaba la mujer. No tienes derecho. Susan se quedó paralizada al ver la pantalla. Luego gritó. Te odio. Me gritó con una voz que no le había escuchado nunca. Corrió hacia las cajas que estaban en el departamento, tomó varias como pudo, apretándolas contra su pecho. Abrió la puerta de golpe y salió sin mirar atrás. El departamento quedó en silencio. Minutos después de que Susan saliera del departamento cargando sus cajas, mi teléfono volvió a sonar. Era Derek otra vez. Contesté y activó la videollamada. Esta vez me mostró la casa por dentro con más calma. Ya no había gritos, solo desorden. La puerta principal estaba prácticamente destruida. El marco astillado, la cerradura inutilizable. En el interior, la escena era caótica, muebles movidos del lugar, cosas tiradas al suelo, ropa revuelta que no pertenecía a mi suegra sino a Susan. Evidentemente habían intentado sacar todo rápido, sin cuidado. La señora se fue hace unos minutos, me dijo Derek. Intentó forcejear, gritó, amenazó con llamar a la policía, pero cuando vio que no íbamos a retroceder, agarró lo que pudo y se fue. No creo que vuelva. Le pregunté si había algún problema legal inmediato. Por ahora no, respondió. Pero tienes que venir pronto. Al menos cambia la puerta hoy mismo. Así como está, cualquiera puede meterse. No queremos problemas con vecinos ni con ocupantes ilegales. Colgué y me quedé sentado un rato, en silencio. El departamento estaba vacío. Las cajas de Susan ya no estaban. No sentí triunfo. Sentí una calma extraña, como cuando una discusión termina y te das cuenta de que no tienes nada más que decir. Al día siguiente fui a la casa temprano.
Llevé a un cerrajero y a un carpintero. Cambiamos la puerta completa. Revisé las ventanas, cerré todo y dejé el lugar asegurado. No quise quedarme mucho tiempo. No me interesaba reconstruir ese espacio de inmediato. Solo quería que quedara cerrado, como ese capítulo. Durante los siguientes días, no tuve noticias de Susan. Ningún mensaje. Ninguna llamada. Eso me hizo pensar, ingenuamente, que quizá había entendido que había ido demasiado lejos. Una semana después llegó la denuncia. Un sobre formal, lenguaje frío. Acusación por maltrato. Según Susan, yo la había agredido durante una discusión, la había intimidado y golpeado. Describía una versión completamente distinta de los hechos, donde ella era una víctima indefensa y yo un hombre violento que perdió el control. No sentí pánico. Sentí confirmación. Llamé a Derek de inmediato y le envié la notificación. Era cuestión de tiempo, me dijo. Tranquilo, esto no es un problema, es una oportunidad. Nos reunimos ese mismo día. Le entregué el audio completo, sin cortes. Escuchamos juntos la parte donde Susan decía con total claridad que era capaz de golpearse sola para acusarme. Derek sonrió con calma profesional. Esto no solo te protege, me explicó. Esto demuestra intención fraudulenta. Es grave para ella. Además, documentamos todo lo demás. Las marcas de la bofetada seguían visibles días después. Fui con un médico, levantamos un informe, tomamos fotografías. Derek presentó eso como evidencia y, en lugar de solo defendernos, interpuso una contrademanda por agresión y falsa acusación. El proceso fue más rápido de lo que esperaba. Cuando Susan fue citada y se le presentó el audio, su actitud cambió por completo. Intentó decir que estaba alterada, que lo dijo sin pensar, que no hablaba en serio. Pero las palabras estaban ahí. Claras. Grabadas. Su versión comenzó a desmoronarse. Cambió detalles. Se contradijo. En un punto incluso intentó culpar a su madre, diciendo que ella la había presionado. Nada funcionó. El caso terminó con un acuerdo. Susan tuvo que pagarme una compensación económica. No fue una suma exagerada, pero sí suficiente para cubrir los gastos legales, las reparaciones de la casa y el tiempo perdido. Más que el dinero, lo que importó fue el cierre formal. La confirmación legal de que yo no había hecho nada malo. Nunca volví a verla después de eso. Con el paso de las semanas, comencé a procesar todo con más claridad. Me di cuenta de que el problema no empezó en la fiesta ni terminó con el desalojo. Empezó mucho antes, cuando acepté pequeñas faltas de respeto pensando que no eran tan graves. Cuando confundí amor con aguantar. Susan no me perdió esa noche. Me había perdido mucho antes, solo que ninguno de los dos lo había aceptado. Hoy vivo solo. El departamento volvió a sentirse mío. No hay tensión, no hay bromas incómodas, no hay miedo a decir algo que pueda usarse en mi contra. La casa sigue cerrada, eventualmente decidiré qué hacer con ella. No escribo esto para que me aplaudan ni para quedar como héroe. Escribo esto porque sé que hay personas leyendo que están normalizando cosas que no deberían. Burlas constantes, humillaciones públicas, amenazas disfrazadas de juegos. Si algo aprendí de todo esto es simple. Quien te quiere no te ridiculiza para hacer reír a otros. Y quien te amenaza con destruirte, no está bromeando.